A través de la escritura, en la historia sagrada, hay momentos excepcionalmente críticos en los cuales la adoración parece ser significativa y marca la historia. No solamente la historia de quien lo está viviendo, me refiero no solamente a la historia del adorador, sino a la historia de la nación, a la historia del pueblo de Dios. Me pregunto, a través de la historia de 65 años del coro David, ¿cuál habrá sido uno o cuáles habrán sido algunos de los momentos más inolvidables que hayan vivido? Tal vez un concierto de resurrección, tal vez un evento significativo por el aniversario del coro, en el congreso que ustedes hacen cada año de música y teología, y particularmente enfocado a la adoración. No sé, tal vez una Navidad en la que el coro presentó una cantata especial. Bueno, déjenme decirles que cualquiera de estas experiencias que ustedes hayan vivido los han dejado de alguna manera impactados en su memoria y les han hecho sentir que ha valido la pena el tiempo dedicado. Esto es algo que los miembros de un coro están confirmando cada vez que termina una jornada de un esfuerzo inmenso, de ensayos, de perseverancia, de sacrificar cosas, tal vez incluso horas de descanso y dedicación para poder lograr pulir una obra para finalmente presentarse en una gran celebración frente a la iglesia, y aquello, al final de cuentas, después de todo el esfuerzo que se ha realizado durante meses de preparación, no dura más que solamente 45, 50 minutos o una hora y cuarto. Así que lo que ustedes hayan vivido los marca en solo un instante que tuvieron la experiencia que les hizo pensar, saber y estar interiormente convencidos de que ha valido la pena todo el esfuerzo. Quiero que piensen en algún momento en la Biblia que nos hable de adoración y que haya sido particularmente crítico, un momento excepcionalmente crítico en la historia del pueblo de Dios. Y me voy a referir a uno, quizá uno de los momentos más críticos en la historia de Israel, es de donde tenemos una de las más arrobadoras, más impactantes experiencias narradas por un adorador, alguien que escribió lo que vivió. Yo me estoy refiriendo a la experiencia del profeta Isaías. Estoy leyendo Isaías capítulo 6. Dice: el año de la muerte del rey Usías vi al Señor excelso y sublime sentado en un trono. Las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas, con 2 de ellas cubrían el rostro, con 2 de ellas cubrían los pies y con 2 volaban. Y se decían el uno al otro: Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. Al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. Entonces grité: ¡ay de mí! Estoy perdido, soy hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante, mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. En ese momento voló hacia mí uno de los serafines. Traía en la mano una brasa que con unas tenazas había tomado del altar. Con ella me tocó los labios y me dijo: mira, esto ha tocado tus labios. Tu maldad ha sido borrada, tu pecado perdonado. Entonces oí la voz
del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí, aquí estoy, envíame a mí. Esto que he leído en Isaías capítulo 6, versículos 1 al 8, nos lleva a pensar en el momento crítico que vivía la nación. Yo creo que no tenemos una idea cuando leemos Isaías capítulo 6 de lo que significaría eventualmente la muerte del rey Usías. Parecía que era la muerte de un rey más y murió el rey, viva el rey, pero no era así. En realidad, hay diferentes momentos en el reinado de Usías. El reinado de Usías fue un reinado exitoso y un reinado próspero. Y hay tres momentos significativos en el reinado de Usías. Y esto es una lección que debemos tomar en cuenta. La primera parte del reinado de Usías fue próspero y sus características principales fueron que honró a Dios con obediencia. Un rey que honró a Dios con obediencia. La segunda parte del reinado del rey Usías fue un reinado de arrogancia, un rey pagado de sí mismo y en consecuencia un rey que viene con su reinado en decadencia. Su soberbia lo llevó a profanar lo que era sagrado. Y en tercer lugar, el fin de su reinado fue de vergüenza y de deshonra. Cuando leemos la historia de Israel nos revela que el reinado de Usías terminó de una manera terrible, devastadoramente terrible. ¿Obedecer y honrar a Dios no constituye la diferencia entre la honra y la deshonra? Debiéramos preguntárnoslo. Usías hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el buen ejemplo de su padre Amasías mientras vivió Zacarías, quien lo instruyó en el temor de Dios. Dice la palabra del Señor. Se empeñó en buscar al Señor. Mientras Usías buscó al Señor, buscó a Dios, Dios le dio prosperidad. Dios lo ayudó. Leí segundo libro de Crónicas, capítulo 26, versículos 4 al 7. Pero caer en el pecado de arrogancia nos lleva a menospreciar lo que es sagrado y a creer que podemos prescindir de Dios. Leo de nuevo la palabra. Sin embargo, cuando aumentó su poder, Usías se volvió arrogante, lo cual lo llevó a la desgracia. Se rebeló contra el Señor, Dios de sus antepasados, y se atrevió a entrar al templo del Señor para quemar incienso en el altar. Segundo libro de Crónicas, capítulo 26, versículo 16. Hay consecuencia del pecado. La palabra de Dios nos dice que pasó con Usías. El rey Usías se quedó leproso hasta el día de su muerte. Tuvo que vivir aislado en su casa y le prohibieron entrar en el templo del Señor. Su hijo Jotán quedó a cargo del palacio y del gobierno del país. Segundo libro de Crónicas, capítulo 26, versículo 21. Este es el momento crítico. Cuando el profeta Isaías nos narra en el año en que murió el rey Usías, nos está diciendo que era un momento excepcionalmente crítico de gran inestabilidad para la nación. Ahora quiero entrar en el tema de la adoración porque esto es el tema de Isaías capítulo 6. Amados hermanos, nada de lo que refleja, revela y nos muestra la naturaleza de Dios, soberano, glorioso, majestuoso, puede quedar de ninguna manera fuera de lo que nosotros llamamos adoración. A Dios se le debe adorar y no hay absolutamente nada que tengamos, que podamos o que debamos omitir al adorar a Dios de lo que Dios es. Adoración es aquello que jamás, tengamos en cuenta esto, por favor. Adoración es aquello que jamás, bajo ninguna circunstancia, podrás hacer por absolutamente nadie más, sino única y exclusivamente por y para Dios.
Adoración es la única expresión, la única y más climática, la extrema expresión de tu ser y de tu identidad, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu ser y tu existencia, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda la intensidad y pasión de que seas capaz, que solo puedes ofrecer para Dios y para nadie más. Así que esto es lo que nos refiere lo que es la adoración. Y precisamente eso, hermanos, pareciera que es lo que nos lleva al punto crítico en los momentos que estamos viviendo. Nuestro tema es adoración en tiempos de crisis. Quizá una de las mayores y más significativas experiencias que estamos viviendo como iglesia hoy a partir de la crisis provocada por la pandemia sea la de un cambio radical en nuestra comprensión y en nuestra definición y en nuestra experiencia de lo que es ser la iglesia. Eso inevitablemente nos confronta con varios de los escenarios con los que estamos habituados. Aquellos escenarios que se ven comprometidos en este proceso que estamos viviendo. Me refiero a nuestra habitual manera de ser la iglesia, nuestra participación, nuestra pertenencia, nuestra frecuencia, nuestra cercanía, lo que hacemos para dar evidencias de que somos la iglesia de Jesucristo, de qué manera mostramos al mundo que somos la iglesia, nuestras formas en que solemos comprometernos, involucrarnos, participar en el hecho de perseverar siendo la iglesia a pesar de lo que esté sucediendo. En este mismo hilo de reflexión es necesario mencionar que quizá uno de los aspectos más impactados por lo que estamos viviendo en medio de este proceso de pandemia es la experiencia de adoración. Quizá esto es algo de lo más impactado, nuestra experiencia de adoración, lo que se ha visto más alterado en nuestra vida como iglesia. Quizá no haya algo que sintamos más alterado, más llevado a ajustes y a adaptaciones, adecuaciones, como no sea precisamente nuestra adoración como iglesia. Es posible que se deba a que estamos más identificados con la adoración como una experiencia comunitaria, con la adoración como una experiencia congregacional. Estamos más identificados con la adoración como una experiencia pública en el culto. Quizá a eso se debe. Esto es así en parte porque no tenemos una disciplina de vida privada de adoración y devoción. Nuestra vida devocional suele ser flaca y pobre, carente de una disciplina que nos permita disfrutar de comunión, de alabanza, de devoción en la presencia de Dios en privado. Entonces nos hemos hecho culto dependientes. Todo está relacionado con el formato litúrgico de la iglesia. Todo está demasiado vinculado con lo que hacemos en el templo y en nuestras participaciones en los diferentes ministerios de la iglesia. Casi no hay nada que la iglesia haga hoy día que no tenga que ser interpretado como una especie de culto. Todo tiene una apariencia y un formato de culto. Hay tres errores, amados hermanos. Hay tres errores básicos, comunes, en la manera en que solemos definir la adoración y en consecuencia en la forma en que practicamos la adoración. Y podríamos hablar incluso hasta de 4 errores. No quiero señalar a nadie y no quiero acusar a nadie, pero necesito mencionar esto que yo creo que son rangos vulnerables en nuestra experiencia. Y hay 4 aspectos, voy a mencionarlos. Definimos adoración basados en un sistema eclesiástico y bajo límites litúrgicos específicos.
un sistema eclesiástico, es el que define lo que nosotros llamamos adoración. Y hay límites litúrgicos, normas establecidas para lo que llamamos adoración. De alguna manera eso es muy bueno porque le da orden a la adoración. No puede ser una experiencia desordenada, una experiencia manejada y definitivamente atada al liberalismo de la conducta de cada quien, como cada quien se quiere expresar y decir lo que le venga en gana, se le ocurra o piense que Dios le puso en su corazón. Estoy de acuerdo en eso, pero por otro lado, esta envoltura, este ropaje eclesiástico y litúrgico termina siempre siendo de alguna manera un limitante en entender que la adoración no es solamente algo que sucede en el templo, sino que es algo que sucede en la vida. Hay más adoración fuera del templo que dentro del templo. Hay más adoración fuera del templo que dentro del templo. ¿Podemos entender esto? ¿Podemos darnos cuenta de esto? ¿Estamos conscientes de esto? Ahora, caemos en formas típicas de ritualismo porque al haber una agenda de actividades litúrgicas llegamos a considerar que esa es la manera y el tiempo único de adorar a Dios. Llegamos a pensar que esa es la manera única, el ritualismo típico, habitual. Y dentro del ritualismo podríamos mencionar varios aspectos en los cuales caemos con facilidad y estamos tan habituados a ellos que no los notamos, no los advertimos, los hemos asimilado como parte de la adoración y muchos de ellos solamente son formulismos que les hemos agregado a la adoración. Y sin embargo, cuando entramos en un momento crítico como el que estamos viviendo y no contamos con eso, o se nos dificulta implementar nuestros formulismos, entramos en crisis también como adoradores. En tercer lugar, restringimos la adoración a un espacio, hermanos, a un espacio físico, a ciertos horarios, a ciertos programas, a ciertos estilos de conducción y conducta. Solemos usar frases hechas como estemos en actitud de oración y las personas en ese momento tienen que entender que su actitud tiene que cambiar. ¿Pero qué no estaban adorando antes de cambiar su actitud? ¿O es a partir de que les dicen que cambien su actitud cuando empiezan a adorar? Este es el punto en el cual pareciéramos estar tan atados a nuestros formulismos, a nuestras frases hechas, que terminan siendo un ropaje que nos impide ser adoradores espontáneos que rinden determinadamente, definitivamente, su corazón delante de Dios. ¿Y qué complejidad tan grande es esta? ¿Qué problema tan grande es esto, amados hermanos? Y finalmente menciono un cuarto aspecto, nos sentimos extraños. Hermanos, nos sentimos impropios, espurios, nos sentimos apócrifos de adorar sin seguir los lineamientos de orden litúrgico. Cuando algo no es de acuerdo a lo que estamos tan habituados a hacer, es como si nos sintiéramos marcianos en la tierra, descubiertos en un centro comercial en donde parece que todo le llama la atención a la gente y eso nos escandaliza, nos incomoda, es algo que nos disgusta y finalmente termina sacándonos de la concentración, del enfoque, del pensamiento centrado en la persona a quien le debemos toda gloria, toda honra, toda alabanza. Así que lo que hacemos cuando todo esto se suma es que asumimos que adoración tiene que ver con cantar, con orar, con leer, con ofrendar, con escuchar estoicamente una predicación. Pero preguntémonos, amados hermanos, ¿adoración concluye cuando terminan nuestras actividades en el templo y salimos a nuestra vida cotidiana? ¿Ahí se acaba la adoración?
Entonces nuestra vida de adoración se restringe a 2 o 3 horas a la semana. Quizá para algunos, los que van a los ensayos del coro David, se extienda un poco más y sea algo así como 6 horas a la semana. ¿7 les parece? Tal vez un poco más. Cuando se acerca Semana Santa y hay que ensayar más, tal vez dure un poco más. Pero no pasa de allí. ¿Qué pasa con el resto de las horas de mi vida? Una pregunta más, ¿cómo está adorando? ¿De qué manera adora quien tiene que lavar los trastes? ¿De qué manera adora quien tiene que desvelarse para terminar de criar a un bebé recién nacido? ¿De qué manera adora quien tiene una jornada laboral que se extiende por 8 horas diarias? ¿De qué manera adora a alguien que tiene que atravesar horas de camino para llegar a su trabajo? ¿De qué manera adora quien tiene que lavar baños en un lugar porque es afanador en un hospital? ¿De qué manera adora a alguien que tiene que lavar heridas de pacientes que están contaminados y que eventualmente significan un riesgo de contagio para él? Una pregunta más, ¿existe alguna forma de adoración en la que estén incluidos nuestros procesos de vida? Me refiero no a los procesos habituales de despertarnos, bañarnos, prepararnos, desayunar, caminar hacia el trabajo, a la escuela, a nuestra actividad, regresar, sino me refiero a los procesos complejos de tomar decisiones. Me refiero a los procesos complejos que involucran relaciones y la permanencia de nuestros vínculos. Me refiero a los procesos difíciles en donde nuestra integridad está puesta en riesgo. La palabra de Dios dice, del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuanto lo habita, porque Él la afirmó sobre los mares, la estableció sobre los ríos. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Solo el de manos limpias y de corazón puro, el que no adora ídolos vanos ni jura por dioses falsos. ¿Quién es así recibe bendición del Señor? Dios, su Salvador, le hará justicia. Tal es la generación de los que a ti acuden, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Miren de qué manera el Salmo 24 que acabo de compartir con ustedes en sus versículos 1 al 6 define a los adoradores. Los adoradores son los que pueden subir al monte del Señor. Son los que pueden estar en su lugar santo. Son los que tienen manos limpias y corazón puro, que no adora ídolos vanos ni jura por dioses falsos. Esta es la definición de un adorador según lo que el salmista nos dice. Ahora, el riesgo es mucho mayor y esto es lo que nos lleva al terreno de la crisis. La falta de sencillez. La falta de sencillez y la falta de naturalidad en lo que hacemos cuando adoramos. Creemos que la única y mejor manera de adorar es haciéndolo más complejo cada vez. Es haciéndolo cada vez más complicado. Pensamos que tal vez será mejor adorar si cantamos el Aleluya de Händel que si solo silbamos. ¿Por qué debo estar triste si Dios cuida de las aves, cuidará también de mí? Pensemos, ¿quién adora más? ¿Quién está allí encima de la plataforma cuando el coro va a cantar y ha usado esto solamente para exhibirse por algún tiempo, o quien está en artículo de muerte y mientras está agonizando apenas si logra en el último suspiro de su vida recordar la frase de un himno que dice, ¿quién será mi fiador? Pregúntenme al final. Así que este momento es crítico y tenemos que definir
la adoración en momentos excepcionalmente angustiosos, a los que somos llevados de pronto. Amados, convertimos nuestros estilos de adoración y nuestra experiencia de adoración en un fin en sí mismo. Algo que está sucediendo en las congregaciones hoy día es que literalmente las personas, escuchen lo que quiero compartir con ustedes, porque entender este concepto es muy delicado y muy serio y es muy importante para lo que estoy tratando de compartir con ustedes. Algo que está sucediendo en las congregaciones hoy día, y no estoy hablando de nuestra iglesia presbiteriana, estoy hablando de las congregaciones e iglesias en general. Congregaciones en general están viviendo esto. Está sucediendo en las congregaciones hoy día es que literalmente las personas adoran adorar. Adoran adorar. Se han vuelto fans de la adoración. Compran colecciones completas de cantantes, están escuchándolos todo el día en Spotify, en todas las plataformas que comunican música en YouTube, están pirateando música cristiana, traen sus teléfonos cargados con todo eso y todo el tiempo están escuchando esto porque adoran adorar. Ellos se conectan con el momento en el cual la iglesia está reunida y entonces quieren revivir el momento climático porque necesitan cargar la pila de alguna manera y parecieran no lograrlo si no fuera a través de esta experiencia. La gente adora adorar, pero la verdadera adoración no significa adorar. Hay quienes aborrecen la hora en que termina la alabanza y comienza la predicación. Hay quien piensa, ya terminó de cantar el coro, ya nos vamos a bajar, ya me puedo salir, puedo ir a tomar una Coca-Cola. Terminó la alabanza, el grupo de música que está dirigiendo los cantos se puede relajar, ya puede salir del templo, salir a tomar el fresco allá afuera. Oaxaca es muy hermoso. Así que mientras lo demás está transcurriendo, yo pienso que la parte que me tocaba a mí ya se acabó, he terminado, eso es todo. Lo que me llena ya sucedió. Algunos pueden pasarse el día oyendo música cristiana. Otros que están en el ministerio de alabanza creen que su tiempo de adoración termina cuando ellos dejan de tocar algo. No es extraño encontrar personas que lo único que están interesados en hacer es el dar el palomazo, y entre los músicos bien saben a qué me refiero lo que se llama el palomazo. Hay grupos de alabanza que están integrados por personas que lo único que disfrutan por encima de estar en la presencia de Dios adorando es la excitación de dar el palomazo. Eso los hace felices. Amados, no fuimos creados para el templo. Necesitamos tener conciencia de esto. No fuimos creados para el templo, ni, por favor, nadie se ofenda. Hermanos mayores, escuchen esto y tómenlo con calma. Escúchenlo más de una vez. Tal vez no lo tomen a bien, pero escúchenlo, por favor. No fuimos creados para el templo, ni para el himnario, ni para el culto en nuestro formato habitual, ni siquiera fuimos creados para la alabanza contemporánea o para la música clásica de Beethoven, de Bach, de Händel, de todos los grandes, ni siquiera fuimos creados para el órgano, para el piano, para la orquesta o para el coro. Fuimos creados solo, única, exclusiva y celosamente para glorificar a Dios. Si tú no logras concebir que la adoración pueda acontecer en tu vida y ser una verdadera expresión de lo que tú eres, con toda la fuerza de lo que tú eres, para ofrecerlo a Dios como una ofrenda en su presencia que le honre y le agrade, prescindiendo de todo eso, templo, himnario, orquesta, coro, acompañamiento de música especial, entonces tienes que redefinir lo que es la adoración. Nos hemos enfocado tanto en la importancia de la forma
que en ocasiones perdemos de vista el fondo. Incurrimos en omisión cuando nuestra adoración está centrada en nosotros. ¿De qué manera puede estar centrada en nosotros? Está centrada en nosotros y no en Dios, cuando lo único que nos importa es nuestra identidad, nuestra tradición, nuestra herencia de la que estamos tan orgullosos y de la que nos sentimos tan satisfechos. Es una realidad, amados hermanos. Adoramos, amamos entrañablemente el órgano, el piano. Nos encantan las cosas que nos hacen sentirnos plenos y satisfechos, porque con eso nos identificamos como adoradores y nos convertimos en defensores acérrimos y agresivos de la adoración a nuestro estilo y preferencia. Podríamos matar a alguien que se oponga a nuestra manera de adorar. Pero eso no es para lo que fuimos creados. Eso es lo que nos lleva a la crisis. Porque cuando de pronto estamos en crisis y no tenemos nada de eso, podríamos entrar en el momento de definirnos y darnos cuenta de que no somos adoradores. ¿Podremos adorar a pesar de no contar con todas estas facilidades que tanto nos nutren y satisfacen? Tal vez sí es posible. Tal vez tendríamos que volver a una forma muy primitiva de adoración. ¿Cuál sería la forma más primitiva de adoración, la más arcaica que ustedes recuerden? Quizá la de Noé bajando del arca, haciendo apenas una pila de piedras y sobre ellas sacrificando algo y ofreciendo ese humo de sacrificio delante de Dios. O tal vez el mayor sacrificio jamás imaginado en el Antiguo Testamento, Abraham presentando a su hijo por instrucción de Dios sobre el holocausto y dispuesto a degollar a su hijo en lugar de un cordero, solo por obedecer a Dios. Fue Samuel quien le dijo al rey Saúl que Dios se agrada más de la obediencia que de la ofrenda que podemos presentar. Así que no hay de manera alguna una especie de menosprecio a todo lo que hemos usado para acompañar nuestra adoración, pero no perdamos de vista que solamente es la manera en que acompañamos nuestra adoración. Finalmente tiene que llegar un momento en el cual nos encontremos como Isaías en medio del altar del incienso, en donde declaró delante de Dios: ¡ay de mí, estoy perdido! Vivo en medio de un pueblo que tiene labios profanos, blasfemos, inmundos. Soy un hombre con los labios inmundos. Y hoy he visto al Señor. Voy a morir. ¿Creen ustedes que hay un momento en el cual Dios deja de ser el centro y llegamos a caer en una forma de idolatría de las maneras? Una forma de idolatría de los estilos, una forma de idolatría de las fórmulas, una forma de idolatría de los paradigmas, de los patrones. Y lo convertimos en algo sagrado e intocable. Amados hermanos, le atribuimos a nuestras expresiones y estilos de adoración un carácter y naturaleza que solo corresponden a Dios. Inmutable, perfecto, glorioso, divino. Pero solo Dios es eso. Todo lo demás es imperfecto, todo lo demás es perfectible. Podríamos cuestionarlo, tal vez están en su derecho de hacerlo, pero aún la cosa más majestuosa que hayan oído y que hayan interpretado como coro es perfectible. No es lo que vamos a cantar cuando estemos allá. Déjenme decirles, hermanos, algo que comentaba yo ayer brevemente. Quizá no fue claro cuando lo dije, pero todo lo que hacemos aquí, aun cuando lo estemos presentando en el momento climático de nuestra presentación, no es más que el último ensayo, porque nuestra verdadera participación estelar para honrar y glorificar a Dios será
cuando estemos allá. Mientras tanto, aquí somos adoradores con herramientas bastante rudimentarias. Allá adoraremos en perfección. Es muy difícil no entrar en crisis cuando en la adoración dependemos de tantas cosas. Cuando de pronto no tenemos nada de eso a lo que estamos tan habituados y nos vemos ante una realidad que apela a nuestra estabilidad y entonces estamos angustiados. Lo que hacemos los domingos virtualmente no parece ser tan litúrgico, no parece ser tan solemne, no parece ser tan espiritual, no parece ser tan inspirador, no parece, y luego estamos viendo a través de las redes virtuales y de la transmisión, el púlpito hasta allá al fondo, los pastores predicando, en el templo encajonado con un sonido que se oye eco como si estuvieran, y todos estamos tratando de escuchar lo más posible y mantenernos atentos entre los ladridos del perro y los cantos de los gallos. Y si esto es lo que pasa cuando estamos en una transmisión en donde todos tenemos los micrófonos apagados y a alguien se le filtra de repente el maullido de un gato, imaginémonos lo que es cuando estamos en la casa y alguien de aquel lado de la casa grita: fierro viejo que vendan, mientras el pastor está tratando de apelar a nuestra atención. Volvamos a la verdad escritural, amados hermanos. Volvamos a la verdad escritural del verdadero y más genuino significado de adorar. Jesús respondió a la mujer: se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. Porque así quiere el Padre, que sean los que le adoren. Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Juan 4, versículos 23 y 24. Amados, debemos toda adoración, alabanza, honor y gloria solo a Dios, no a nadie y a nada más. Jesús dijo: algo mayor que el templo está aquí, refiriéndose a sí mismo. Mateo 12:6. Y dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Juan 2:19. No somos adoradores del templo. No somos adoradores de la liturgia del templo. No somos adoradores de los himnos que vienen en el himnario que usamos en el templo. No somos adoradores de la atmósfera del templo, ni de la atmósfera de la congregación que se reúne en el templo. No somos adoradores más que de Dios, del Dios vivo y verdadero. Todo lo demás en un momento será prescindible y eso, el no aceptarlo, nos lleva a la crisis. La verdadera adoración define la razón de nuestra existencia, porque el hombre fue creado para adorar a Dios. Así que adoración es lo que define al hombre, particularmente en medio de la adversidad, en medio de la crisis, en medio de la tempestad, cuando el conflicto no parece amainar, cuando la cosa es más grave, más severa, más apremiante, es tiempo de adorar. El Salmo 34 dice: bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará continua, permanente, perseverantemente en mi boca. Lo oirán los santos y se alegrarán. Quiero narrarles otra experiencia crítica de adoración. Les prometo que con esto termino, hermanos. No se vayan, por favor. Estoy leyendo para ustedes la palabra de Dios. Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Ustedes saben de quién se trata la historia? Sadrach, Mesach y Abednego.
Le respondieron a Nabucodonosor, le respondieron al rey del mundo, a aquel que se decía Dios por encima de los dioses y rey por encima de los reyes. De allí viene el título Rey de Reyes y Señor de Señores. Nabucodonosor. Esta es la respuesta de estos tres jóvenes. No hace falta que nos defendamos ante su majestad. Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero aún, si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. Ante la respuesta de Sadrach, Mesach y Abednego, Nabucodonosor se puso muy furioso y cambió su actitud hacia ellos. Mandó entonces que se calentara el horno 7 veces más de lo normal y que algunos de los soldados más fuertes de su ejército ataran a los tres jóvenes y los arrojaran al horno en llamas. Fue así como los arrojaron al horno con mantos, sandalias, turbantes y todo, es decir, tal y como estaban vestidos. Tan inmediata fue la orden del rey y tan caliente estaba el horno que las llamas alcanzaron y mataron a los soldados que arrojaron a Sadrach, Mesach y Abednego, los cuales, atados de pies y manos, cayeron dentro del horno en llamas. En ese momento Nabucodonosor se puso de pie y sorprendido les preguntó a sus consejeros: ¿acaso no eran 3 los hombres que atamos y arrojamos al fuego? Así es, su majestad, le respondieron. Pues miren, exclamó, allí en el fuego veo a 4 hombres sin ataduras y sin daño alguno, y el cuarto tiene la apariencia de un dios. Dicho esto, Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno en llamas y gritó: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan de allí y vengan acá. Cuando los 3 jóvenes salieron del horno, los sátrapas, prefectos, gobernadores y consejeros reales se arremolinaron en torno a ellos y vieron que el fuego no les había causado ningún daño y que ni uno solo de sus cabellos se había chamuscado. Es más, su ropa no estaba quemada y ni siquiera olía a humo. Entonces exclamó Nabucodonosor: alabado sea el Dios de estos jóvenes que envió a su ángel y los salvó. Ellos confiaron en él y, desafiando la orden real, optaron por la muerte antes que honrar o adorar a otro Dios que no fuera el suyo. Por tanto, yo decreto que se descuartice a cualquiera que hable en contra del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, y que su casa sea reducida a cenizas sin importar la nación a que pertenezca o la lengua que hable. No hay otro Dios que pueda salvar de esta manera. Leí para ustedes Daniel capítulo 3, versículos 16 al 29. Adoración
es lo que define a Dios, porque para eso es que Dios se ha revelado, para ser adorado. Pero adoración es lo que nos define a nosotros, porque para eso fuimos creados, para adorar a Dios. Que el Señor nos bendiga, amados hermanos. Gracias.